de Ucrania y eso. Ok. Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. Hoy estamos de nuevo en nuestro segmento itinerario académico con el profesor Genaro Mosquera, eh, de la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin. Y en alianza con Benemérica, pues vamos a tratar hoy temas inherentes a la educación en general, eh, las nuevas formulaciones. Eh, Entiendo pues que la Escuela de Gobernanza ya estableció de alguna manera contacto con universidades como hablamos la vez pasada y la semana pasada había también un encuentro con la gente en la Universidad de Santa María de Venezuela para dictar justamente charlas y comentarios sobre la gobernanza, que es una de las especialidades pues, de la Escuela Benjamin Franklin, formar talentos para la administración pública y privada en todo lo que tenga que ver pues, con el manejo idóneo y ético de esas instancias, porque Sí, es lo que nos queda para poder hablar a futuro de una más sólida y concreta libertad y democracia, ¿no? Y hay que preparar a la gente para ello. claro. Sí, Entonces, ¿cómo efectivamente, andan esos proyectos, profesor? efectivamente, nosotros como en Benjamin Franklin, Escuela de Gobierno, hemos venido enlazando a la actividad universitaria latinoamericana. En efecto, en Venezuela hemos logrado una vinculación con algunas universidades, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Santa María. Y en Colombia y en Panamá hemos hecho lo propio. De tal manera que estas relaciones o estas alianzas nos permiten intercambiar ideas sobre los procesos investigativos que desarrollamos en la escuela y que se desarrollan en las universidades, especialmente en lo que tiene que ver con el futuro de la educación y la problemática que existe en América Latina, y particularmente en En toda Venezuela, América hay problemas de como ese orden. consecuencia de las políticas públicas que se han adoptado y que precisamente no son un portento de efectividad, sino que están afectando realmente a la población de una manera directa, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista cultural e incluso una estrategia educativa que a mi juicio es totalmente equivocada. En efecto, podemos hablar que algunas universidades vienen haciendo algunos enfoques investigativos para medir ese impacto que tiene las políticas públicas a la población. Y es muy relevante los, los resultados que se obtienen en focus group o en investigaciones parciales, porque las universidades tampoco han podido profundizar de manera integral en su desarrollo, sino más bien en estudios parciales que indican que, por ejemplo, el deterioro en la educación es considerable, la falta de formación se hace ya evidente, producto de la ausencia de profesores calificados que emigraron como consecuencia de esa política. Eh, Más de la mitad del sector estudiantil no le interesa la educación superior, tampoco la educación secundaria, y eso es muy grave desde el punto de vista de la formación de la población activa para el trabajo y para su desarrollo cultural. Sin Claro. embargo, las políticas públicas privilegian esa falta de cultura y esa falta de educación porque prefieren una estrategia que es lamentable y que venimos trabajando subjetivamente por ahora, objetivamente midiéndola con encuestas y con procesos investigativos más claros, para lo cual exito que las universidades desarrollen estos planes de investigación. Y es que el efecto de las políticas ha determinado, por ejemplo, que el hombre común no le interesa la educación, no le interesa formarse, y más bien se dedica a oficios que el gobierno privilegia, es decir, el oficio de toer. Es decir, que la
la formulación de políticas ha llevado a una eliminación de la clase media, a abortar del propio país a la población profesional calificada que se ha ido a buscar en otros países un espacio libertario más adecuado para su trabajo académico, y eso ha debilitado notablemente el cuerpo docente y de investigación, y nos quedamos con gente muy novel, muy joven, Sí. instructores sin mucha experiencia, y eso es muy grave porque se deteriora lo poco que existe de presencia estudiantil en las universidades. No, y se trastorna la atención al Obviamente, ciudadano y la calidad de los servicios. claro, entonces eso impacta directamente. Pero el gobierno privilegia mantener ese segmento proletario que es muy grande, más del 90% de la población, sin cultura, más bien aprovechando la estrategia de eliminar las clases sociales y hacer una especie de tabla rasa de igualdad, entre comillas, donde la mayor parte de la gente pues hace lo que le da la gana, se pierde un poco la racionalidad ciudadana, hacen lo que quieren, cobran lo que quieren, incluso han adquirido recursos por la vía del emprendimiento particular libremente, no pagan impuestos, no pagan servicios, no pagan nada, reciben canonjías del gobierno, no solamente en bolsas de comida o en cajas de comida, sino también en unos bonos que eventualmente les reparten, que son Siguen insuficientes, siendo miserables, ¿no? Siguen pero a siendo la gente le miserables. gusta, la gente hace algarabía con eso, los celebra y se los bebe, ¿no? Que es una desgracia. Sí. Pero eso es realmente un entorno extremadamente difícil para en articularlo o vincularlo con los sistemas educativos que son los que realmente garantizan un desarrollo a mediano plazo. Claro. En otras palabras, la población está debilitada, ¿no? En resumen, su formación cultural y educativa es muy baja, su libertad de ejercer oficios especulativos es muy alta, y además se ha despertado una especie de animadversión hacia la clase media que tiende a desaparecer, y la gente de mayor edad, digamos los adultos mayores, están sometidos a un proceso de jubilaciones miserables, y yo creo que incluso eso hasta se vincula con ese objetivo global de eliminar a las poblaciones mayores, casi como una eutanasia provocada. Sí, Y es sí. una desgracia porque francamente parece que estorbamos en el mundo, y claro, eso nos permite hacer un comentario de mayor escala porque las grandes transnacionales de la comunicación están estimulando eso. Es decir, que frente a los fenómenos del racismo, del feminismo, de la libertad sexual, Se de la disgrega trata más, se infantil, disgrega mucho de más. la pornografía y de la corrupción, ¿qué está pasando? Bueno, entonces que estimulan ese mecanismo para enfrentar a las sociedades, y finalmente lo que quieren es que buena parte de la población desaparezca de hambre y de penuria sobre un propósito totalmente indeseable, y que usan como justificación la sustentabilidad del planeta, el clima, el tema de las desgracias naturales, y entonces todo eso está formando una estrategia global que la reflejan digamos, en dirigentes locales que con sus mecanismos autocráticos, con una etiqueta de socialismo, pretenden manejar a la población, limitando su formación. Eso Claro. es el cuadro, un entorno que, por cierto, requiere, por las características tan complejas que tiene, que las universidades enfoquen sus procesos investigativos hacia esos temas, que no están muy claros. Inclusive uno está haciendo un ejercicio subjetivo porque toma resultados de percibir objetivamente la realidad.
Y eso es lo que está pasando en América Latina. Ahora, frente a ese panorama, obligatoriamente, pues no hay duda de que las academias tienen que rediseñarse, estamos claros. Pero no obstante, hay que también plantearse cómo lo percibe la gente, sobre todo la juventud, que es la que requeriría formarse, pero como dice usted, están abocados en simultáneo a una cantidad de cuestiones como eso del el ETG, el clima, unos derechos pues que quieras o no, tal vez les corresponda. Pero es que entonces quedan apartados los problemas fundamentales del crecimiento, del desarrollo armónico, de la disciplina, de la ética, de la administración racional y objetiva de los recursos de los estados. Entonces, frente a eso se pierden muchísimos valores, ¿no? Yo estaba Bueno, leyendo esta mañana, por ejemplo, de que en Venezuela, aparte de 7 millones de migrantes, el año que viene, en el 23, se estima que va a haber 7 millones también adentro en condiciones de penuria, sí. necesitando Bueno, ayuda la verdad es humanitaria. que ese es un proceso demográfico que vale la pena estudiar con cierta seriedad, porque, por ejemplo, uno entrevista en focus group o en desarrollo de pesquisa sociológica lo que está pasando en la juventud y hay una irresponsabilidad marcada, no les interesa la educación, el facilismo, el fanfarronerismo, la percepción de ingresos fáciles, la ausencia de formación artesanal o técnica, es evidente. Entonces, es una sociedad de descomposición y ahora se han notado estimulados por la propaganda o por la comunicación desviada a emigrar también. Entonces, resulta que ahora ya no emigró solamente la, la sociedad que tenía una formación profesional evidente, sino que ahora se van hacia el norte prácticamente jóvenes que no tienen ningún tipo de formación y están ahora generando un problema de conducta con una cultura que no Contenido, aporta nada a los así, países receptores. Y eso eso es es muy peligroso. grave porque parecen contingentes que fueran enviados por el propio gobierno para desestabilizar gobiernos de países que todavía no han caído bajo el efecto del socialismo globalista que está cubriendo de rosado todo el continente latinoamericano. Sí, no, y es una tendencia muy peligrosa. Usted convoca, por ejemplo, en una comunidad, en un municipio, en un estado, a la gente para hablar de planes y proyectos y programas y no concurre prácticamente nadie, pero usted los convoca a un holgorio, a una parranda, pues, y entonces van todos y son eventos que al final inclusive terminan siendo bochornosos, como lo que ocurrió Claro. en Valencia, por ejemplo, ¿no? Donde Bueno, nosotros en realidad, conociendo el tema, hemos diseñado para la juventud unos programas de desarrollo organizativo en sus propias comunidades y de darles algunas herramientas para que puedan manejar su propio emprendimiento con cierto nivel de seguridad. Pero la respuesta ha sido muy baja, ¿no? Yo creo hay que que hacer una promoción muy acentuada para que los jóvenes empiecen a entender que esto que se les intenta proporcionar a través de la Escuela de Gobernanza, por ejemplo, y otras plataformas, claro, estamos en la misma intención. O sea, que pero yo entiendan creo que que eso es una posibilidad que sí, la sociedad civil y que las organizaciones políticas y que las organizaciones humanitarias tienen que tomar en serio, exacto, porque no se puede ir directamente a una comunidad que no tiene interés. Entonces, eso requiere una estrategia organizativa completamente diferente, es decir, que un claro. organismo de carácter social y civil pueda, entonces, en función de la ciudadanía, de la particularidad de preservar la autonomía republicana e incluso democrática, se interese para que conjuntamente con organismos como los nuestros puedan entonces desarrollar una actividad que intente de alguna manera fortalecer los conocimientos de la juventud. Claro, ¿no? Y diseñar campañas motivacionales. Yo me recuerdo aquellas campañas contra el analfabetismo en Venezuela que surtieron efectos verdaderos para que las familias se interesaran de alguna manera en salir del oscurantismo, ¿no? Y al menos aprendieran a leer y a escribir. Claro. Entonces, en este caso de hoy día,
se requieren campañas motivacionales vistas las distorsiones que están ocurriendo, que la gente y en lo posible la gran mayoría entienda que hay que retomar banderas de formación, de disciplina, de adquirir herramientas para desempeñarse en cualquier actividad o cualquier función, pero de manera acreditada, Claro, con un diplomado, ya que no pueden hacer una carrera universitaria porque las circunstancias políticas y económicas de los países no lo claro, permiten. así es. Por lo menos que se interesen en participar en cursos, charlas, conferencias y experiencias donde aprendan por lo menos a valorar de alguna forma pues lo ético primero y segundo la Claro, necesidad de producir de manera racional, ¿no? claro. El tema es fascinante porque, francamente, cuando partimos de un análisis local, de una comunidad en particular, con esas características, eso responde a una política pública muy clara de sometimiento, Claro, de particularmente desarrollar un esquema populista con gran estridencia y con gran dependencia para que no haya problemas en un país y contribuyan a la preservación del poder. claro, Pero uno lo ve desde el punto de vista del entorno local, pero cuando uno examina el tema dentro de una concepción más amplia, más continental, más global, comienza a darse cuenta de que las políticas públicas de un gobierno en particular comienzan a coincidir a nivel regional. Y esa coincidencia no es ninguna casualidad, porque está reconducida por lineamientos estratégicos de eso que llaman las políticas globales de nuevos grupos que intentan globalizar las funciones públicas desde el punto de vista de un capitalismo totalmente salvaje, porque francamente está apoyado en los ingresos que provienen de la explotación de los sistemas comunicacionales, tecnológicos y, como si fuera poco, con los recursos lavados de los procesos del narcotráfico continental. claro, Entonces, ¿no? eso está generando un tema que, visto desde la localidad hacia las cuestiones globales, es grave. Y si lo vemos al revés, es más grave todavía. Claro, Porque es una situación que creo que tenemos que hablarla con claridad y el tema de análisis de lo que llaman globalidad y libertad está condicionado por políticas montadas en una montaña de dinero, producto del financiamiento de esas grandes corporaciones que ahora quieren manejar el mundo a su antojo y, y, y de manera utilitaria para sus propios intereses. sí, Y de ahí a los procesos corruptivos hay un solo paso. De tal manera, pues que eso es lo que está ocurriendo. sí. Bueno, Y hay que examinarlo con un criterio muy particular y tomar todas las herramientas de análisis político, de análisis social, de análisis sociológico, antropológico, y con instrumentos claros de investigación, cómo nosotros podemos enfrentar un mundo que está en descomposición y sí, que todos los días aparecen fenómenos nuevos y la gente toma partido en lo que les conviene, en el racismo, en el tema del feminismo, en el tema de la homosexualidad. Y entonces, francamente, cuando se opina sobre el tema, vienen los conflictos sociales y tenemos un desorden que conduce al caos social. sin duda, Francamente, sin duda, sin duda. No, y lo hemos visto últimamente, que fíjese que el deporte que estaba asumido como una cosa recreativa y sana, hoy día pues también se ha convertido en una distorsión de desórdenes callejeros, porque un equipo perdió, derrumban unas estaciones de metro, tumban un edificio o queman negocios particulares. O sea que la descomposición es a tal grado que yo creo que nosotros tenemos que seguir insistiendo en esta plataforma, pues en que nos diferenciamos de eso y que sí. aspiramos seguir Yo montados particularmente sobre lo aquí, que fue la formación tradicional y que ujú, con todo y que haya que hacer rediseños, por lo menos sea en función siempre de que prevalezcan los valores fundamentales del hombre, del respeto claro, mutuo, del progreso, del bienestar, de que la familia siga siendo un ente sólido en las sociedades, pues y todo ello tenemos que conjugarlo a través de los pocos recursos que nos han dejado, porque desaparecieron los periódicos, desaparecieron los libros, desaparecieron las emisoras de radio prácticamente y es la política que adoptan casi todos estos gobiernos de izquierda
con esa intención. Pero nosotros, ahora que existen estas plataformas que también de alguna manera están contaminadas en muchas cosas, los espacios que nosotros conduzcamos, por lo menos manejarlos dentro de la intención clásica del Claro, respeto y el deber, pues, a ser mejores y no peores. claro. El otro tema es que no se puede perder la perspectiva del gran desarrollo tecnológico que está ocurriendo. Y eso está determinando que incluso aparezcan nuevas profesiones y nuevas cosas. Y eso está dejando de lado a esa masa juvenil Sí, señor. que francamente la va a convertir en parias, porque francamente el desarrollo es tan intenso que prácticamente la inteligencia artificial está manejando la conducta del globo. Entonces, bueno, Sin duda alguna, sin duda ¿cómo, alguna. cómo Pero se la maneja inteligencia eso? artificial también nos permite a nosotros, de alguna manera, colarnos aquí en este tipo de plataformas, procurar que otros imiten la iniciativa, pues de hacer lo que nosotros hacemos. Nosotros no venimos aquí ni siquiera a generar diatribas, sino por el contrario, ni a confrontarnos con nadie, sino a Claro, seguir formulando ideas e iniciativas que propendan a que la gente pues se sienta valorada a sí mismo primero y valore su entorno y trabaje por él. Y claro. nosotros, pues en Radio Victoria, o con eso televisión, en esta alianza con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza de Benjamin Franklin, lo que nos mueve es eso justamente. Estamos empeñados y aspiramos pues que nuestros contenidos empiecen a posicionarse y que se difundan pues de la misma Claro. forma extendida en que lo hacen otra cantidad de contenidos que no conducen a nada. Entonces vamos Yo nosotros creo que a hacer la lucha, pues. Yo creo que hoy hemos discutido un marco de referencia muy amplio que va de la globalidad a lo regional y al revés también, es decir, de una forma inductiva. Pienso que esto nos da base para estructurar unos lineamientos más concretos de propuestas que ayuden a, a- a transformar la sociedad nueva O a y, retomar, por lo menos, ¿no? al menos, ¿no? Y Lo que entonces teníamos entrar ya de en un positivo. tema que es más complejo, porque, por ejemplo, cuando los compromisos personales, individuales o del grupo comienzan a coincidir con políticas públicas manejadas por el populismo, entonces es más grave la causa y ustedes lo acaban de ver en México. Sí, Ahí sí. se han producido un encuentro que francamente parece que fue una reunión mafiosa de grupos, de grupos con grupos que quieren sacarle partido a cualquier cosa. Entonces, el Naturalmente. tema comercial priva y el tema de interés particular de los grupos también priva. Entonces, deja a la desbandada a una población que lo que anda buscando es la mejor manera de convivir y de mantener su calidad ¿No? de vida. Y se están entremezclando los que dicen ser políticos a favor de las causas populares con los que son señalados de delincuentes y de delitos más que conocidos. Entonces, esa Exactamente. conjugación de esas dos fuerzas allí, tensando en contra del bienestar y en contra de los colectivos y trabajando para sí mismos, pues no van a conducir a la nada. Y lo más grave Eh, es que ni siquiera consultan, porque nadie no, no, es que nadie, no, no nadie lo representan a nadie. pide. Exacto, Ellos se representan a ellos mismos. ellos mismos, sí. Y la culpa de todo este barajuste que hay No en hay que América echar culpas, se la Latina echan a los somos pueblos. nosotros mismos. Entonces, ¿qué es eso? Qué cosas, ¿no? Bueno, profesor Genaro Mosquera, de verdad me complace mucho pues, estar en esta alianza con Benamérica y la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin a través de nuestros medios Radio Victoria o con eso Televisión. Y estamos ocupando pues a otros voluntariados que se han ido sumando con nosotros. Por aquí les saluda el señor Abel González Herrera, Silvena y varios más que están aquí sintonizando, Gladys 89, que continúan pues viendo nuestro programa y si lo ven es porque comparten lo que nosotros aquí intentamos hacer y Muy los bien. alentamos pues a que se motiven también y nos recomienden a quienes puedan de alguna manera estar con nosotros aquí pues alentando estas iniciativas. Así que Muy bien. gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo, profesor. Hasta luego.